Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a estar compartiendo entonces en la carta a los Filipenses. Hoy estamos terminando esta carta, lo cual nos ha sido muy provechosa para, escudriñando juntos las Escrituras, poder tener un entendimiento en cuanto a el mensaje que el apóstol Pablo transmitía a la iglesia de Filipos mediante esta carta. Y llegando ya casi al final, al capítulo 4 de Filipenses, vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Así entonces, si tenemos nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses para leer juntos desde el verso 10 hasta la salutación final. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos están conmigo, os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Damos gracias al Señor que nos da tener la lectura de las Escrituras y con el fin de que Dios nos dé la gracia para poder recibir la iluminación mediante el Espíritu Santo. Quiero invitarles para que oremos juntos. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, agradecidos estamos que nos das
traer la lectura de las Sagradas Escrituras y que nos ha sido, Señor, llevando mediante la reflexión de las mismas en este conocimiento en cuanto a esta carta tan especial que es la carta a los Filipenses. Señor, concluyendo con ella, pedimos en esta hora la gracia, la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, a fin de que el mensaje sea claro, comprensible y provechoso para todos cuanto tú has convocado para oír. Dándote gracias mediante la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué parte tan de esta carta podría decirse delicada, ¿no? Porque hablaba de dinero. Pareciera que a veces lo espiritual y lo material no van juntos. Sin embargo, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de los filipenses el hecho de que habían revivido el cuidado de él. No porque se hubieran olvidado, sino porque no habían tenido oportunidad. Ese era el entendimiento que tenía el apóstol Pablo, el discernimiento que tenía en cuanto a la congregación de Filipo, que no era que eran mezquinos o que habían perdido el interés por cooperar y colaborar con el ministerio del apóstol Pablo, sino que no tenían de la oportunidad. Pero dada la oportunidad, siendo Epafrodito el mensajero de la iglesia de Filipo, le llegó lo suficiente para estar saciado y tener abundancia. Y él aquí habla expresamente de que el deseo de que ellos revivieran el cuidado sobre él no estaba en la base de que fuera una persona avarienta, o sea, que buscara lo material de ellos, sino que entendía que al participar ellos en el ministerio, ellos estaban recibiendo la gracia de Dios. Es más, les revive el recuerdo de que al principio de su ministerio era la única congregación que participaba en cuanto a la gracia de dar, pero prestemos atención, también de recibir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entendía lo que el Señor Jesucristo enseñó, que es más bienaventurado el dar que recibir, y que todo aquello de lo cual nosotros sembramos es de lo mismo de lo cual también habremos de cosechar. Por eso es que él no solamente hacía mención sobre que participaban con él en el ministerio en cuanto al dar, sino que entendía que Dios, que es fiel y que no es deudor de nadie, también añadía a su cuenta todo lo que ellos necesitaban para poder continuar participando de esa gracia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podemos dar de lo que no hemos recibido, ni podemos participar más allá de lo que tengamos, si no es por la gracia del Señor, de lo que de Él recibimos, es de lo mismo de lo cual también compartimos. Entonces Él esclarece que el interés propio no era porque buscara lo material de parte de ellos, sino porque quería que abundara en la cuenta de ellos fruto, que abundara la gracia de Dios en la cuenta de ellos. ¿Por qué? Porque había aprendido algo. Y esto que él aprendió es algo de lo cual todos nosotros en un momento en nuestras vidas también somos enseñados por Dios. Había aprendido a tener contentamiento cualquiera sea la situación. Sabía vivir en escasez y también sabía vivir en abundancia. Sabía y había sido enseñado por Dios para poder tener contentamiento en cualquiera sea la situación. Y vamos a leerlo una vez más desde la Escritura para que podamos meditar en ello. El versículo 12 me estoy refiriendo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjense que la Escritura nos enseña a través de los proverbios que cualquiera que dijera que los tiempos pasados fueron mejor que los presentes nunca va a preguntar con sabiduría
acerca del tiempo presente. ¿Por qué? Porque cada tiempo que Dios nos permite atravesar no es para nuestro perjuicio, no es para nuestro desdicha, sino que es para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Por eso es que el sabio Salomón escribía que cualquiera que dijera que los días pasados fueron mejores que los presentes, nunca habría de preguntar por el presente con sabiduría. ¿Por qué? Porque el presente, cualquiera fuera la situación, trae su propia enseñanza para nuestras vidas, para que podamos glorificar a Dios. Un salmo muy común que nosotros leemos y ha sido motivo de decoración de muchos cuadros en muchos hogares es el Salmo 23, ¿no es cierto? Cuando leemos el Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿sería que David escribió ese salmo mientras ya estaba en la opulencia del trono y con el reino unificado, que ya todo Israel era uno bajo su reinado, en donde tenían la abundancia para proveer lo suficiente para el templo, la edificación del templo, donde ya había tenido varias conquistas y por ende tenía varios botines que repartía con sus fieles? No, lo escribió en momentos de adversidad. ¿Por qué? Porque el saber que el Señor es nuestro pastor es lo que nos da la seguridad de que nada nos faltará. Pero uno no es que puede expresar esto cuando no tiene una necesidad. Justamente cuando tenemos una necesidad, el saber que nuestro Señor es nuestro pastor es lo que trae paz a nuestro corazón y la seguridad de que el mismo Señor, que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo y que rescató nuestra alma de la condenación eterna, ¿cómo no nos dará las demás cosas que nos son necesarias? Por eso Jesús explicó y enseñó: aprended del lirio del campo, ni Salomón se vistió con la hermosura de ellos. Hoy es, mañana se seca y no sirve y es echado en el horno. Aprended de las aves del cielo que no tienen granero ni siembran, pero nuestro Padre las alimenta. Así también el entender que el Señor es nuestro pastor no implica que no tenemos necesidad, sino que en nuestra necesidad el Señor actuará y obrará en beneficio de su pueblo para que su palabra tenga cumplimiento en nuestras vidas. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que no ha habido justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Entonces, cuando el apóstol Pablo decía haber sido enseñado, es que también tuvo tiempos de holgura, tuvo tiempos de abundancia, de una buena alimentación, el buen abrigo, el buen techo, el confort de un lugar cálido, pero también tuvo de lo otro. Pero en ese tiempo y en esa necesidad, él podía ver la gracia del Señor supliendo para poder continuar, ya sea la fuerza, el aliento, el ánimo. Y muchos de nosotros que hoy estamos llamados con el llamado a la obra del ministerio, también pasamos por situaciones en las cuales no es otra cosa sino que el aliento que Dios nos da mediante su palabra, a través de aquellos que Él envía para fortalecernos con una palabra de aliento, con un texto bíblico, o sencillamente para decirnos estoy orando por vos, es lo que nos motiva y nos impulsa a que podamos continuar y seguir adelante. O los frutos del trabajo, viendo que el trabajo en el Señor no es en vano, sino que tiene sus propios resultados. Entonces, ¿cuál es nuestra reflexión? ¿Cuál es nuestra meditación? Que el poderlo todo está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. El poder de poder superar, de poder vencer los obstáculos, el poder de poder pasar por arriba las diversas dificultades está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero continuando con esta reflexión en la cual en esta noche nos estamos deteniendo, que es la reflexión que está en el capítulo 4, del verso 10 en adelante,
después de que él habla al respecto de que no es que buscaba dádivas de ellos, sino que buscaba que abundara el fruto en su cuenta, y él dice, todo lo he recibido, verso 18, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y cuando comenzaba esta meditación, esta reflexión del día de hoy, hablábamos como que es un tema delicado hablar del dinero, de manejo de dinero. Muchas veces se torna un tema delicado, como que no va de la mano con lo espiritual. Pero ¿cómo lo asocia el apóstol Pablo con un hecho espiritual? Al decir, lo que vosotros habéis enviado es olor fragante, es sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo relaciona con algo espiritual, como lo es el sacrificio que se oficiaba según la costumbre y los ritos del pueblo de Israel, lo cual tenían una ordenanza de parte de Dios, y de acuerdo a esa ordenanza, si se hacía en la manera correcta, llevaba la aprobación de Dios, y decía la misma escritura, daba testimonio de que delante de Dios iba a subir como olor fragante, de que delante de Dios iba a subir como un perfume agradable, como un sacrificio acepto a Dios. Y termina concluyendo, pues mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro Señor sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, este texto yo lo he oído reiteradas veces, esta parte, ¿no? Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Pero ¿a quién le estaba dando esa promesa? ¿A quién le estaba compartiendo esa bendición? ¿Sobre quién estaba dando esa gracia? Si no era justamente sobre aquellos que primeramente habían participado en la gracia de dar, de los que primeramente habían tenido el cuidado, habían revivido el cuidado de su ministerio y de su labor como apóstol, como predicador y como mensajero de Dios. A ellos era quienes Él les comparte esta gracia, sobre ellos es quien Él comparte esta bendición, diciendo mi Dios, y ahí personaliza a su Dios en cuanto a que su Dios es el que había tenido cuidado de él en todas las oportunidades en las cuales él había vivido y había tocado atravesar. Y concluye con saludos. ¿Con saludos de qué? Con saludos que expresan el progreso del Evangelio. Porque sabemos que Pablo ya se encontraba preso en cadenas por la causa del testimonio de Cristo y del Evangelio. Pero ¿qué es lo que vemos? El progreso del Evangelio. Pues dice, os saludo, saludad a todos los santos os saludan, y especialmente, ¿quiénes? Los servidores de la casa de César, que de ser paganos, parte de una cultura pagana, comenzaban a tener un testimonio de vida y a formar parte del pueblo de Dios. Y ahí podemos ver el progreso del Evangelio y cómo la palabra de Dios no se encontraba presa, sino que el Evangelio seguía prosperando. Qué gracia es aquella que Dios da a pesar de las diversas dificultades, a pesar de los diversos problemas, para aquellos que entienden sobre que el todo de la vida no se encuentra aquí, sino que se encuentra en el reino de los cielos. Allí está nuestra ciudadanía, y concluimos diciendo, como dijo el Señor, haced tesoros en los cielos. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando de que abundaran en su cuenta, le estaba diciendo lo mismo, prácticamente lo mismo que el Señor Jesucristo, que abundaran esos tesoros en la cuenta de los cielos de la congregación de Filipos, que podamos tener una mirada puesta en la eternidad, y que la vida no es el todo en esta tierra, sino que nosotros estamos aquí
como peregrinos y extranjeros. Y entre tanto estamos en esta tierra, no somos otra cosa que embajadores en Cristo, como si Dios rogara por medio nuestro a los hombres que se reconcilien en Dios. Entonces, qué glorioso es poder servir al Evangelio, trabajar en la extensión del Evangelio. No hay un llamado, ni una vocación, ni una profesión más elevada que poder servir al Evangelio. Doy gracias a Dios que hasta acá nos acompañó el Señor en esta meditación sobre la carta a los Filipenses, y me complace poder terminar esta serie del estudio sobre la carta a los Filipenses con todos ustedes y con todos aquellos que a través de las diferentes plataformas están siguiéndose estas enseñanzas. Agradecido a Dios por que nos da de su palabra y poder tener por medio de ella también este tiempo para reflexionar. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta hora porque nos has ido llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder a través de la meditación y reflexión en la carta a los Filipenses. Señor, en esta hora que agradecemos por esta última tramo de esta carta en el cual pudimos reflexionar junto a la inspiración que recibiera el apóstol Pablo sobre la gracia de dar y cómo poder participar en la extensión de tu reino y en la predicación del Evangelio. Mediante la fe que es en Jesucristo, es que todo esto te agradecemos. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo y vamos a cantar una alabanza. Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,